Este es nuestro primer circuito de la práctica 1, el cual es un detector de nivel de tensión con histéresis, el cual cuenta con un voltaje central de 6.5 volts y un voltaje de histéresis de 3 volts. Con estos datos calculamos el voltaje UT, el cual es de 8 volts, y el voltaje LT, que es de 5 volts. Cuando el voltaje proporcionado por el trinpot sea mayor o supere el VUT, se encenderá un LED verde como indicativo, y cuando sea menor al valor de 5 volts de VLT se encenderá un LED rojo. A continuación se hace la demostración. Este es nuestro trinpot, el cual comenzaremos a variar para conseguir los 8 volts, un voltaje mayor a 8 volts. En este momento se encenderá de color verde. Porque está superando nuestro valor VLT. Y ahora disminuiremos el voltaje para que sea menor a 5 volts. Aquí tenemos un valor menor al voltaje LT, por lo cual se enciende el LED de color rojo. Eso es todo, gracias. Este es el circuito de la práctica número 1 del ejercicio 2, donde teníamos que realizar un comparador de nivel con histéresis, en este caso teniendo como alimentación una señal producida por un transformador de 60 Hz que pasa a través de un puente de diodos. La tensión de histéresis es de 2 volts, por lo cual se hizo el diseño del comparador de nivel y posteriormente se hizo un acondicionamiento de la señal y se rectificó para eliminar la parte negativa y tener una señal cuadrada que vaya de 5 a 0 volts. En ese caso, esa señal tendría una frecuencia de 120 Hz debido al puente de diodos, y eso correspondería a un periodo de 8.33 según el simulador, aproximadamente de 8.25. En este caso ya tenemos nuestro Arduino conectado y el código, por lo que abriremos el monitor serial, y lo que el programa va a hacer es que cada que se pulse un botón se va a medir con el Arduino la duración del periodo y se va a imprimir en el monitor serial. En este caso, si lo pulso una vez, ahí ya nos imprimió que el periodo es de 8.27. Es aproximado a lo que teníamos en la simulación. Nuevamente, si lo pulso, lo va a imprimir. Entonces el código está funcionando correctamente y se tiene un periodo como el que se esperaba. Eso sería todo. A continuación presentamos el ejercicio 3, el cual consta de un sumador inversor con ganancia 1, seguido de un seguidor de picos. Aquí tenemos dos multímetros conectados. Uno va a medir la entrada, configurada con la fuente más menos 4 en nuestro caso. Esto con el fin de no saturar el OPAMP, ahorita explicaremos más a fondo. Y el segundo multímetro está conectado a la salida del OPAMP, el cual nos dirá pues la suma y bueno, el pico más bien, perdón. Entonces aquí tenemos, estamos midiendo la componente en CD y da un voltaje de 2.7. Entonces ahora vamos a medir la componente de CA en BRMS. Aquí tenemos la entrada del transformador. Y aquí tenemos 3.5 BRMS, esto ya que lo diseñamos así, por medio de un divisor de tensión. Aquí tenemos los cálculos. Tenemos que era 2.69 en CD, 3.5 en BRMS por raíz de 2 para obtener el valor pico, y le restamos la caída de tensión en el diodo. Entonces obtenemos 6.98.
y aquí tenemos un valor aproximado. Pues ahora voy a proceder a variar la tensión acá en la entrada rápidamente. Tenemos 2.6, vamos a llevarlo a 3.5 tal vez, y vamos a sumar. Ahí vemos que está aumentando la tensión. 3.40, 3.50. Entonces ahí nos ponemos aquí 3.54, y ahora vamos a medir la componente en BRMS se mantiene y obtenemos 7.84, perdón, y pues es muy aproximado a lo que tenemos a la salida. Eso fue todo. Gracias. Este es el video para demostrar el funcionamiento del ejercicio número 4 de la práctica 1, en el cual teníamos que construir un amplificador de instrumentación con ganancia 10. En este caso se tuvo que calcular la entrada del voltaje diferencial que teníamos en la resistencia indicada. Según nuestros cálculos, esa entrada era de 0.47 volts, por lo cual en la salida tendríamos que tener 4.7 aproximadamente. Si energizamos el circuito, observaremos que en nuestra salida tenemos un voltaje de 4.8 volts, que es aproximadamente 10 veces más que la entrada. Ahí va. Para comprobar, mostramos aquí de manera rápida la simulación que se hizo del circuito que se mostró antes, en la que vemos que el voltaje de entrada a nuestro amplificador de instrumentación es de 491 milivolts o 0.491 volts, y en la salida tenemos un voltaje de 4.87 volts, que es prácticamente la ganancia de 10 y lo que obtuvimos en el resultado físico que se mostró. Eso sería todo.